Buenos días para todos. Bueno, abril 8, ¿quién es tan amable nos ayuda leyendo el devocional del día de hoy? Buenos días. Hola, buenos días, hermanita. Bueno, vamos a empezar. Abril 8. Dios vindica a su pueblo. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 18 al 19 y 21. Imagina a un niño que llega a casa de la escuela profundamente disgustado por algo que ha debido, por algo que ha dicho o hecho otro niño, al borde de las lágrimas por una herida que parece más grande que una montaña. Sería fácil que pensara que nunca más volvería a hablar con el que le causó el daño o que planeara cómo ajustar cuentas algún día. Imagina, sin embargo, que sus padres le sugieren que escriba una simple nota ofreciéndole tanto el perdón como la amistad al otro niño. Y al día siguiente, después de haberlo hecho, puede informar con alegría: lo hice, llevé la nota a la escuela y funcionó. Nos abrazamos y somos amigos, fue genial. Esto es lo que significa obedecer el llamado de Pablo aquí para vivir en paz, en cuanto de ustedes dependa. A veces la paz será esquiva, pero que nunca sea por causa de alguna carencia de nuestra parte y que nunca sea porque estamos buscando o tramando una venganza. La venganza es un plato que solo Dios puede servir, nunca su pueblo. Francamente, la mayoría de nuestras disputas son solo versiones adultas de lo que ocurre en la infancia. Nuestra respuesta ante la injusticia dice mucho sobre lo que realmente creemos. ¿Vamos a devolver mal por mal? Primera de Pedro 3:9, que es el camino del mundo, o vamos a responder según la mente de Cristo. Todos nuestros conflictos y heridas palidecen en comparación con lo que enfrentó y sintió Jesús. Sin embargo, cuando Jesús fue insultado, no respondió con insultos. Cuando sufrió, no maldijo ni amenazó. No debemos cometer el gran error de aceptar la salvación de Jesús, pero ignorar su ejemplo y pasarnos la vida tratando de limpiar nuestros nombres, defender nuestras motivaciones y explicarnos, buscando reparación por cada mal y venganza por cada desprecio, por cada desprecio. Eso es lo que nos resulta natural, y lo que nos libera de ese camino es recordar que podemos confiar en que Dios vindicará a su pueblo a su debido tiempo. Se hará justicia y no por nosotros. Así que, ¿hay alguien a quien necesites acercarte para lograr la paz? ¿Hay alguien a quien le estás permitiendo experimentar tu ira en lugar de tu amor de alguna manera? Amado, deja la venganza a Dios y vence el mal con el bien hoy. Primera de Pedro 2, 18 al 25. Muchas gracias, hermanita Janit, por la lectura del devocional. Dios vindica a su pueblo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la escritura o dentro de los grandes temas que la Biblia nos enseña. Y el tema como principal de esta mañana va a ser la ira de Dios. Para todos los creyentes es necesario y es un llamado como propósito vital de nuestras vidas conocer a Dios. En Juan 17:13 la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
es parte o en eso consiste la vida eterna, en conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y dice Jeremías 9:23 también, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, para los creyentes es necesario y es un llamado el conocer a nuestro Dios. Nuestra vida diariamente debe estar en un constante deseo de buscar y conocer más a nuestro Dios. Como creyentes debería ser algo natural en nosotros. Este deseo todos los días, este deseo no debe acabar nunca. Los días deseamos conocer más a nuestro buen Dios. No debe acabar. Y la teología nos ha ayudado a que los creyentes podamos tener estudios de gran bendición para nuestras vidas. Pero quizás el estudio o uno de los estudios más importantes dentro de toda la teología es el gran tema de los atributos de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer los atributos de Dios, es mucho lo que nosotros podemos empezar a apreciar de nuestro Dios. Son muchos los textos, materiales que tenemos nosotros disponibles. Nadie puede decir, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé por dónde empezar, porque hay miles y miles de herramientas que nos pueden ayudar, obviamente guiados en el poder del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas son herramientas dadas por el mismo Dios para que nosotros lo podamos conocer. Tenemos la escritura que es suficiente para nosotros poder conocer a nuestro Dios. Pero estudiar los atributos de Dios nos permiten conocer su omnisciencia, su omnipotencia, su presciencia, su supremacía, su inmutabilidad, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor y muchos más atributos de Dios que nosotros podemos conocer de Él, que Él nos permite conocer y que nos permite estudiar, nos permite poder acercarnos e intimar con Dios y conocer lo grande que Él es en cada uno de estos atributos. Pero el día de hoy vamos a mirar quizás de una manera no tan profunda porque el tiempo no nos da y este es un tema que tiene mucho para cortar y es un atributo que causa mucha controversia, un atributo de Dios que sigue causando controversia para muchas personas, tanto para no creyentes como aún para creyentes. Y es el atributo de la ira de Dios, como lo mencionamos hace un momento. Que en el mundo o los no creyentes hayan escuchado acerca de que Dios es amor y por eso no ven que Dios muestre ira, sería algo normal. El mundo dice Dios es amor y no puede ver a un Dios que castiga, no puede ver a un Dios que reprende, no puede ver a un Dios que se aira, que se enoja, que se venga, que se enfurece. No puedo ver a ese Dios, porque el no creyente se ha hecho un Dios a su propia imagen. Entonces, que el mundo lo vea así es de cierta forma normal. Es el mundo que no conoce a Dios, que no desea a Dios, que no ama verdaderamente al Dios de la Escritura porque se ha hecho un Dios a su imagen. Pero lo realmente triste es el hecho de encontrar a muchos creyentes que profesan la fe, pero que también profesan o parece que deben disculparse con el mundo porque Dios muestre su ira. Como que es un tema que no quieren abordar o no quieren mostrar. Y muy en el fondo, algunos creyentes desearían que en Dios no existiera ira, como queriendo ocultar ese atributo de Dios, tapándolo, escondiéndolo o no mencionándolo, porque consideran ellos mismos como creyentes de que es muy duro este atributo, entonces no, dejémoslo a un lado.
Son muy buenos para hablar del amor de Dios, de otro tipo de atributos, pero son temerosos y cobardes a la hora de hablar de la ira de Dios. Y hoy en día se consideran deleitosos otros atributos de Dios, su amor, su gracia, su misericordia. Son atributos que se consideran deleitosos, pero ¿por qué el atributo de la ira de Dios no es considerado de la misma manera? Esta es una gran pregunta, porque no profundizamos con tanta constancia en este tipo de atributos. Y es por eso que hoy en día muchas personas llevan en sus mentes un engaño de que la ira de Dios no parece tener concordancia con su amor, con su bondad. Y por eso lo que hacen es que buscan desterrar esa idea de sus mentes, como si en realidad no existiera, como si en realidad Dios no hablara o no mostrara su vida. Pero la verdad es que Dios no es un Dios que se divide, no es un Dios que viene por partes, un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por acá, otro poquito de esto aquí, un atributo, un poquitico, un porcentaje de amor por aquí, un porcentaje de misericordia por allá. No, de ninguna manera. Dios no es más amor que omnisciencia, no es más un atributo que otro. Dios no está dividido por partes. Y no hay un atributo en Dios que sea más importante que otro. ¿Por qué? Porque Dios es completo en todo su ser, en toda su esencia. Pero la ira de Dios hoy en día sigue siendo un tema que es de demasiada controversia, porque parece que si, como si este atributo manchara el carácter divino de Dios, o de alguna manera manchara el gobierno de Dios. Pero lo precioso del Señor es que Él no oculta sus propios hechos. Él no los oculta. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Dios no oculta sus propios hechos. El Salmo 7:11 dice, Dios es justo juez y Dios está airado contra el impío todos los días. Y que Dios muestre su ira no mancha en lo más mínimo lo que Él es, ni hay ningún defecto en el carácter de Dios. Sí habría un defecto si la ira no estuviese presente o estuviese ausente en Dios, ya que la indiferencia al pecado es una mancha moral y aquel que no odia el pecado es un leproso moral. Considera estas preguntas. ¿Cómo podría Él, cómo podría Dios, que es la suma de toda la excelencia, mirar con alguna satisfacción la virtud y el vicio? ¿Cómo Dios, te imaginas Dios mirando la virtud y el vicio de la misma manera? ¿O la sabiduría o la locura de la misma manera, sin que hubiera diferencia? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad? Como si no existiera pecado. ¿Te imaginas a Dios ignorando esa parte? Como si el pecado no existiera. ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y hermoso, detestar lo que es impuro y vil? Imagina, ¿qué ocurriría de esa manera? Por eso la ira de Dios es un aborrecimiento eterno de toda la injusticia. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina contra el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Dios dice que está enojado con el pecado porque es una rebelión contra su autoridad. Airado está todos los días porque el pecado y el pecador han mostrado su rebelión contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios ha dicho, contra lo que Dios ha decretado, ha mandado.
y como pecadores nos hemos rebelado contra eso. Y a los que se rebelan contra el gobierno de Dios, Dios mismo les hará saber que Él es el Señor. Dios mismo es el que va a mostrar quién es. Se les hará sentir cuán grande es esa majestad que despreciaron, pero también cuán terrible es la amenaza de ira que tampoco consideraban. Muchos creen que Dios se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se mostraba un Dios de ira, pero en el Nuevo ya ahora es el Dios de amor, como si Dios se dividiera en dos. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo repito, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no ignora el pecado, Dios no ignora la injusticia, y más la injusticia que detiene la verdad del reino de Dios. Dios no se queda ahí mirando solamente, no. Dios actúa de una manera en la cual muestra su ira, se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres. La ira de Dios fue revelada cuando se pronunció por primera vez en la sentencia de muerte, en la caída de Adán y Eva. ¿Y qué hizo? Trajo maldición a la tierra. Y el hombre fue expulsado del paraíso terrenal. También vemos la ira de Dios con ejemplos de castigos, como el diluvio, con la destrucción de ciudades, de llanuras por el fuego del cielo. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Cómo Dios mostró su ira por el pecado. Y entre otros muchos ejemplos donde la Biblia revela la ira de Dios. Pero quizás la mayor muestra de la ira de Dios para nosotros los creyentes fue revelada desde el cielo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento, su muerte, todo el padecimiento mostrado en la cruz, mostrando su desagrado por el pecado. Y la cruz es quizás el momento donde el amor y la ira de Dios muestran de gran manera, no como atributos independientes, sino como un solo ser. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la cruz, Dios derramó su ira sobre su Hijo, porque era necesario que alguien pagara por el castigo del pecado. Y fue Cristo quien recibió ese castigo. Fue Cristo quien recibió la ira de Dios. Fue quien recibió todo ese furor por el pecado. Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Desde el Antiguo Testamento el Señor estaba mostrando que vendría venganza por los pecados. Y es por esto que Pablo nos dice en el texto que acabamos de leer al inicio, en Romanos 12, que debemos dejar lugar para la ira de Dios. Porque cuando nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos dejando lugar para la ira de Dios. Nos estamos poniendo en la posición de Dios, queriendo buscar nuestra propia justicia, mostrando nuestra ira, y no le damos lugar a la ira de Dios. Y lo que es más terrible, estamos dudando de la justicia de Dios. Estamos dudando de lo que Dios puede hacer. Y cuando nosotros tomamos venganza con nuestras propias manos y le damos rienda suelta
a nuestra amargura y nuestro resentimiento, estamos actuando con toda incredulidad. No estamos confiando en la promesa que Dios nos ha dado de que Él pagará. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero cuando nosotros lo hacemos con nuestras propias manos, queremos vengarnos con nuestras propias manos, lo que estamos haciendo es eso, dándole rienda suelta a toda esa amargura, todo ese veneno, todo ese resentimiento que aún está dentro de nosotros. Y de esa manera lo que estamos haciendo es actuando con toda incredulidad. Por eso, como dice el texto que leímos, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Si es posible, en cuanto a ustedes, estén en paz con los hombres. Esto es lo que dice el Señor. Y a los creyentes del Señor hemos sido llamados por Dios a no ser lo mismo que éramos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un cristiano que ha sido rescatado por el Señor aún siga considerando la venganza por las ofensas que cometen contra él? ¿Cómo es posible que aún desee vengarse? ¿Cómo es que es posible que aún tenga esa capacidad de poder hacerlo o de querer hacerlo y no darle lugar a la ira de Dios, darle lugar a que sea Dios quien lo defienda? Y no podemos negar que nosotros día a día tenemos situaciones en las cuales nos ofenden, nos tratan injustamente, somos torturados o tomados por burla, abusan de nosotros. Quizás esto es lo que ocurre día a día. Y uno podría decir, sí, me están tratando muy mal, me están hiriendo, están siendo injustos conmigo. Y esto es justamente lo que Pablo dice en el texto de Romanos 12. Y yo sé que te están tratando. Juan está en mute. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Pablo dice, sí, yo sé que te están tratando injustamente y que quizás esa persona que te ha herido, que te ha hecho daño, merece todo el castigo que merece, quizás merece su merecido, quizás es bueno que reciba su merecido, pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Aun cuando consideres que merece un castigo, no nos corresponde a nosotros aplicar ese castigo. Primero, no se nos ha dado la autoridad, no tenemos la autoridad y el Evangelio no nos muestra que sea de esa manera, porque dice que Dios se encargará de todo caso en el cual nosotros no podemos hacerlo. Es Dios quien se encarga. Y hay personas que no han logrado la paz con familiares o con alguien que los ha herido y han mostrado su falta de perdón. Cuando muestran su falta de perdón, es como cuando alguien se toma un veneno esperando a que sea la otra persona la que muere. Esto es increíble porque esto se puede notar en muchos momentos. Cuando nosotros queremos pagar, como dice el dicho, con la misma moneda, cuando queremos devolver mal por mal. Y aquí la pregunta que surge en este devocional es, ¿hay alguien a quien necesites acercarte para lograr la paz? El Señor dice, en cuanto sea posible a cada uno de ustedes, en cuanto, si es posible, en cuanto ustedes dependa, estén en paz con los hombres. Entonces,
¿Hay alguien a quien tú necesitas acercarte para lograr esa paz? Piensa por un momento en eso y medítalo, ya que el Señor te lo dice en cuanto sea posible, en cuanto esté en tus manos. Esfuérzate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para poder lograr esa paz. Y el Señor nos dice, nunca tomen la venganza ustedes mismos, nunca tomen la venganza ustedes mismos. Marcos capítulo 11 versículo 25, el Señor Jesucristo dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Se nos manda a perdonar, no a tomar venganza por nosotros mismos. Y esto pareciera ser algo tonto porque el mundo nos impulsa, nos mueve, nos enseña, nos a grito nos dice, hay que vengarse, hay que vengarse, hay que tomar mal por mal. ¿A usted se la hicieron? Pues hágala a usted el doble. Y esto es lo que enseña el mundo. Y esto es lo que muchas veces está permeándose también en la iglesia. Pero de ninguna manera el Señor nos permite tomar la venganza por nuestras propias manos. Se nos dice que debemos dejarlo todo en las manos del Señor, todo. Si están siendo injustos con nosotros, hay que dejarlo en las manos de Dios. Mateo 5:38, el Señor Jesucristo nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor nos está mostrando una actitud, nos dice, pónganse en una actitud en la cual no vayan a entrar en venganza, ni que la ira les vaya a dominar, porque el Señor sabe que es mucho el daño que podemos hacer en nuestra ira. Nuestra ira es pecaminosa. La ira del Señor no es pecaminosa. Nuestra ira muchas veces es injusta. La ira de Dios es justa. Nosotros, el Señor nos dice, fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor nos dice, no resistamos al que es malo. No lo resistamos. Y es muy común ver que esto ocurre en los matrimonios muchas veces cuando hay discusiones, más que todo. Llega el enojo y de una manera queremos vengarnos por lo que nos han hecho sentir, por cómo nos han tratado. ¿Y de qué manera lo hacemos? Tratamos de herir con palabras, tratamos de vengarnos con palabras de lo que nos han dicho, nos han hecho, especialmente ahí como pareja. O tratamos con lo que llamamos el látigo de la indiferencia, creyendo que con eso la otra persona con la que estamos discutiendo merece recibir este castigo. Y entonces lo utilizamos como un método de venganza, ¿sí? ¿Haciendo qué? Tomando la venganza en nuestras propias manos. Cuando alguien ha hecho algo contra nosotros, nos creemos con el derecho de hacerle lo mismo. Como dicen, para que sienta lo que yo sentí. Pero no, de ninguna manera es algo que Dios apruebe. Dios no aprueba nada de esto. De ninguna manera lo hace. En cambio, el Señor que sí nos dice, den lugar a la ira de Dios. Den lugar a la ira de Dios. Esto es lo que el Señor dice en segunda de Tesalonicenses, pues, capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. El día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes,
porque creyeron el testimonio que dimos. Dice que Dios pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir, a quienes nos hacen sufrir, y a los que han sufrido por causa de Cristo, por causa de hacer el bien en Cristo Jesús, les dará descanso. Y esto sucederá cuando se manifieste desde el cielo el Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, ¿creemos esa promesa? Porque solo la fe en esa promesa nos ayudará a vencer la amargura y el resentimiento. Él nos promete que Él se encargará de juzgar a nuestros enemigos y de darles el pago que Él pagará, para que nosotros podamos ahora dedicarnos con tranquilidad a amarles sin que nuestro sentido legítimo de justicia nos llene de indignación. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo tuviere hambre, cuando mire que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tuviere hambre, y uno podría decir, mi enemigo tiene hambre, ahora es mi turno de la venganza, ahora es mi turno, ahora dependes de mí, ahora vas a ver lo que es bueno. No, en ningún momento. Y si hacemos eso, estamos asumiendo el papel que no nos corresponde. Si tu enemigo tuviera hambre, dice la escritura, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pero la venganza no es algo que nosotros podamos asumir o hacer nosotros, tomarlo por nuestras manos. Podemos descansar en esa promesa. Y cuando lo hacemos así, cuando confiamos en que Dios es quien pagará, podemos, por la ayuda del Espíritu Santo, hacer lo siguiente, y es no ser vencidos del mal. El Señor nos dice, no sean vencidos del mal. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Qué tremendo es esto. Amar a nuestro prójimo es fácil, quizás al que está cerquita. Amar al que amamos es muy fácil. Y quizás el mundo nos dice, y al enemigo hay que aborrecerlo. El que nos hace daño hay que aborrecerlo, pero mira lo que dice el Señor. Ama, ama a tu enemigo. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Esto para el mundo es una locura. ¿Cómo va usted a amar a su enemigo? ¿Cómo va a bendecir al que lo maldice a usted? ¿Cómo va a usted a aquel que le desea el mal? Usted le va a bendecir y va a desear que le vaya bien. Haz bien al que te aborrece. Ora por el que te ultraja y persigue. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Una muestra de que hemos sido rescatados por Dios, de que somos hijos de Dios. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Es permitido enojarnos, sí, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No permitamos que pase un día más queriendo buscar la venganza. Y Gálatas 6:9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No seamos vencidos del mal. Dice, vence el mal con el bien. Y esa fue la forma en que nuestro Señor Jesucristo
lidió con este asunto, enseñándonos con su ejemplo cómo debíamos actuar en una situación semejante. Nadie ha sido nunca tratado tan injustamente en el mismo grado de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede decir, yo he sufrido tanto en la vida. No, Cristo fue tratado de la manera más injusta por los hombres. Él era sin pecado, nunca dañó a nadie. Por el contrario, se dedicó activamente a buscar el bien de otros, hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecían en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que Jesús, y nadie ha sido ni será nunca más deshonrado que Él. Si alguien tenía derecho a sentirse amargado y desilusionado, deseoso de tomar venganza, fue Cristo. Pero, ¿cómo se enfrentó Él con esta situación? Venciendo el mal con el bien. Cuando lo maltrataban, no decía nada, sino que entregaba la causa. ¿A quién? A Dios. Confiaba en Dios y no pagaba mal por mal. Antes vencía el mal con el bien. Por eso Cristo es nuestro mayor ejemplo. En primera de Pedro 2, versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es esa? Si nosotros somos hallados en pecados y recibimos castigo y sufrimiento, eso no tiene gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. El padecimiento de Cristo es un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Mis hermanos, nosotros no podemos confesar fe en Jesucristo y no seguir el ejemplo de Cristo. Si confesamos una fe en Jesucristo, ¿cómo debe ser nuestro vivir diario? Como dice la Escritura, como un ejemplo, como un ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. No podemos confesar o profesar una fe en Jesucristo y no hacer lo que Él hizo. Y así nos cueste lo que nos cueste. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Y no es solo en algunas cosas, en todo. En todo estamos llamados a ser como Cristo. Y en este sentido, era Cristo, fue maltratado, fue herido, fue maldecido y no respondía con maldición. Ah, pero cuando nos ofenden, ¿cómo respondemos? "Ah, porque es que me están ofendiendo, porque es que me están tratando injustamente. Entonces yo debo pagar, yo debo responder. Sí, imagínate que nosotros fuimos esos enemigos, merecedores de la ira, merecedores de la venganza de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Nos permitió confiar en Él para salvación y estar a cuentas con Dios. ¿Por qué nosotros queremos tomar venganza por nuestras propias manos? ¿Por qué queremos devolver mal con mal? Si a nosotros se nos fue perdonada una gran deuda, nosotros que éramos el enemigo número uno de Dios, Dios es como ese gobernante de un reino que tiene dominio sobre otra ciudad y lo puede dejar morir de hambre, pero no lo deja morir de hambre. Aún siendo su enemigo, le provee, le da, lo cuida.
éramos merecedores de esa ira, de esa venganza de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos permitió confiar en la salvación y estar a cuentas con Dios. Pero para tener la justicia de Cristo, para poder tener esa paz con Dios, la ira tuvo que caer sobre Cristo. En la cruz se muestra toda la ira de Dios descargada sobre Cristo. La ira que debe caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. La humanidad abusa de la bondad de Dios, pero qué milagro tan grande es que Dios siga teniendo paciencia, que Dios siga siendo generoso con un mundo tan ingrato. Mis hermanos, descansemos en el Señor siempre, porque hay una promesa poderosa y es que Él indicará a su pueblo. Él indicará a su pueblo.